provincia del Chubut. La conferencia del doctor Desfossé será sobre fuegos de vegetación, ciencia, gobernanza y sociedad. Así que, estimado Guillermo, esperamos ansiosos a ver qué nos contará de esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a quienes están no sé si se escucha, de manera presencial y también a los que lo hacen de manera virtual. Hoy yo voy a hablar de fuegos de vegetación, ciencia, gobernanza y sociedad. Quiero decirles que yo me formé en la Universidad de Idaho en Estados Unidos y también en la Universidad de Washington. Hacíamos cursos compartidos y en especial en un tema que vengo a charlar hoy, después de 40 años, que es ecología de fuego y sobre todo fuegos de vegetación, donde el título es ciencia, gobernanza y sociedad. Puse específicamente fuegos de vegetación porque en realidad nosotros en el idioma castellano hicimos una mala traducción de lo que en inglés son los wildfires, que los wildfires son los fuegos que afectan vegetación sin manejo por el hombre. Entonces yo trato de poner que son fuegos de vegetación porque en un pastizal o en Puerto Madryn, donde se murieron 25 bomberos, no había un solo árbol, no era forestal, no era un ecosistema forestal. Pero simplemente para ponerle el límite y darle una definición precisa, que es lo que tenemos que hacer los investigadores. Sin el manejo de fuego no hubiera podido salir de África. Y proporcionó 3 elementos clave, y estoy acá delante de eminentes doctores en las ciencias veterinarias. Primero, el calor como aglutinante y modelador del comportamiento social, la protección comunitaria, y para la calefacción. Ese fue lo primero. Segundo, la luz que el fuego proveía, que fue al principio reguladora de la fotoperiodicidad, alterando ritmos biológicos y la sincronización de algunos aspectos reproductivos. Recuerden que la oveja es oéstrica estacional, es decir, se pone en celo cuando baja la luz solar. Aparentemente los primeros homínidos tenían la misma estructura hormonal, digamos, pero esto fue desapareciendo al no tener ese día, noche, mañana y tarde que la luz del fuego proveía. Entonces, eso también cambió los ritmos biológicos. Los ritmos biológicos estaban preparados para que los nacimientos se produzcan en épocas de alta producción de alimentos, forraje, etcétera, etcétera. Y el fuego usado para cocinar aumentó la calidad nutricional de los alimentos, redujo muchísimo el tiempo de digestión. Eso hizo que al reducirse el tiempo de digestión las mandíbulas se achicaran y esa cantidad de nutrientes que ahora ya estaban cocinados aumentó paulatinamente el tamaño del cerebro. Fue muy, muy importante. Entonces, podemos decir que el fuego resultó un punto de inflexión en la evolución de los homínidos. Vamos a ir rápidamente hacia nuestra era. Después hubo un creciente uso del fuego en la edad de piedra, desarrollo de tecnología de fundición de metales recién hace 6.000 años atrás, o sea, ayer en tiempos de evolución. Concentraciones humanas empezaron a hacerse ciudades cuando pudieron manejar la leña y hacerla la fuente de energía. Y la leña y el carbón fueron usados como fuente de energía hasta la revolución industrial hace unos 160, 180 años atrás. Desde entonces hasta el presente hubo, como todos sabemos, una irrupción muy grande de otro tipo de energía, fundamentalmente de la energía fósil, que empezó a disminuir la dependencia de lo que era el fuego. Ahora, en estos últimos 150 años atrás, en relación a los ecosistemas vegetales, naturales y antropizados, ya sean bosques, pastizales, matorrales, humedales o ecosistemas agroforestales, se desarrollaron e impusieron a nivel mundial políticas públicas y normas de manejo y uso del fuego que implicaron 2 extremos. Por un lado, yo lo llamo un modelo de explotación, que es el uso indiscriminado del fuego, todavía lo tenemos en algunos lugares, para abrir áreas para la agricultura. Y el otro fue el modelo de intangibilidad, que es un modelo que ahora les voy a comentar,
que nació de la Escuela Francesa de Forestales de Nancy, porque ellos en los 1700 se habían quedado prácticamente sin bosque nativo y estaban empezando a importar lo que es el pino de Oregón, Pseudotsuga menziesi de Estados Unidos, y cambiaron toda la matriz forestal. Entonces el fuego era como algo ajeno a los ecosistemas. Nosotros hablamos mucho de desarrollo sustentable, sustentabilidad, etcétera, etcétera. Es importante recordar que fue para las ciencias forestales, el concepto de desarrollo sustentable, sustentabilidad o sostenibilidad fue desarrollado por un contador alemán que se llamaba Hans von Carlowitz. El tipo lo que hizo fue sacar una cuenta de lo que le daban los forestales de ese momento, cuánto producía el bosque y cuánto se talaba para las minas de carbón de Baja Sajonia. Y ahí se dio cuenta, desde su punto de vista de contador, que la tala estaba superando la tasa de crecimiento. Y ahí nació su concepto en un libro que escribió que se llamaba Silvicultura Económica, los principios que tenían que gobernar la sustentabilidad, que eran: no hay que sacar más tasa de lo que produce el bosque. Después nosotros en nuestra querida Universidad de La Plata aprendimos todos esos conceptos, pero en ese momento, en los años 70, no estaba el concepto de sustentabilidad. Nosotros, y creo que los veterinarios también llamábamos producción a perpetuidad. Hablamos de producción a perpetuidad. Y después sí, en nuestro futuro común, la ONU determinó que, bueno, que es hacer uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las generaciones futuras. Ahora, desde el punto de vista ecológico, es la sustentabilidad, el mantenimiento de la biodiversidad, el equilibrio de distintos componentes de los ecosistemas, previniendo los procesos de deterioro o degradación ecológica. Si nosotros seguimos con esos dos modelos que yo les dije al principio, de intangibilidad o de explotación, con ninguno de los dos modelos podemos llegar al objetivo de la sustentabilidad. Ya les voy a explicar por qué. Repito, la intangibilidad es la supresión total de todos los fuegos en el momento que se producen para lograr la conservación de los ecosistemas naturales. Y la explotación, el uso indiscriminado. Vemos acá, esta es una foto de un bosque de Aysén. Esto es histórico. ¿Por qué? Porque esto de la derecha es el buen manejo que decían en Chile, en el sur de Chile, hace un poquito menos de 100 años atrás, porque no te daban el título de propiedad si vos no habías rozado el bosque. ¿Por qué? Porque había que dedicar las áreas para la ganadería. Si vemos un poquito tampoco es sustentable aquel bosque, porque vemos como si fuera, es un bosque coetáneo. Ustedes no sé si están familiarizados con el término coetáneo, es decir, toda la población tiene la misma edad. Pareciera que hubiera sido una plantación. Ese bosque es producto de algún disturbio anterior que hizo desaparecer el bosque anterior y apareció lo que se llama en silvicultura un bosque secundario. Y el otro modelo es el de supresión total de fuego como modelo de gestión para lograr la intangibilidad. Plantea lo que llamamos la conservación estática, que es lo que nos enseñan a veces en los colegios secundarios, no en la facultad, pero en las escuelas secundarias y primarias, que la conservación es como mantener un cuadro, que los ecosistemas ahí están, no se mueven. ¿Sabes? Un señor de Buenos Aires me dice: yo quiero que venga mi nieto y vea lo mismo que estoy viendo acá en un parque nacional. Y le digo: no, discúlpeme, no lo va a ver, porque usted cuando vuelva allá va a estar más viejo, y su nieto cuando venga acá va a haber cambiado también. Es decir, no es así. Entonces, esa política de la conservación estática de los ecosistemas en su estado prístino nació, como les digo, de la Escuela de Nancy en Francia y se instaló en Estados Unidos. Hubo una gran pelea a nivel gubernamental, ganó la idea de los europeos de que había que suprimir todo tipo de incendios antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Ese fue el principio de las 10 a.m. que dura hasta el día de hoy en muchos parques nacionales del mundo. Esta foto que ven ahí es una foto de 1880 y es muy interesante porque muestra
cómo gestionaba la propia naturaleza sus bosques antes de la llegada del hombre blanco. Y si uno afina la vista de árboles muy grandes y muy viejos, probablemente ellos ya no puedan ser más semilleros, no produzcan semillas. Otros allá a la izquierda son rodales que tienen de mediana edad, otros más chicos, algunos incipientes que están creciendo entre medio, y un área bastante abierta, y después les voy a explicar por qué, donde podían pastar ciervos y todo tipo de fauna. Y abajo el sotobosque estaba cubierto la especie del sotobosque. Pero ¿qué pasó? Como ganó la política de exclusión del fuego, durante 100 años lo que hizo excluir el fuego. Apareció un incendio y estaban todos apagándolo. Lo único que hicieron fue tener un bosque coetáneo que no podía vivir absolutamente nadie acá. Cuando me dicen no, porque el fuego mata la diversidad. Al revés. Cuando uno le saca el fuego hay menos diversidad que allá, hay pastos que desaparecen, etcétera. Bueno, no es una anécdota, es una realidad. Yo estaba en el 85 cursando con el doctor Neuenschwander y nos decía, el día que se queme Yellowstone se va a quemar todo, Bueno, pasaron 3 años. En el 88, el gran incendio de Yellowstone, ahí lo tiene. Bosque coetáneo, se quemó absolutamente todo. Con una chispa de una motosierra, un rayo y una campana. O sea, pero el tema no es que la culpa la tuvieron, estaba predispuesto el ecosistema para ante cualquier chispa prenderse todo. Bueno, actuaron 21.000 combatientes de incendio. Vinieron a la Argentina a buscar a parques nacionales. Toda la parafernalia de todos los aviones del mundo estuvieron en el Yellowstone porque había que apagarlo. Era una política nacional. Por supuesto que no lograron, se apagaron solo al año siguiente con las primeras nevadas. Cuando volví a Estados Unidos a terminar mi doctorado, le digo a Neuenschwander, pero si sabían que no lo podían apagar, ¿por qué? Porque iba a saltar, si no hacían algo, iba a saltar hasta el presidente de la nación. Por eso pongo ciencia, gobernanza y sociedad. Bueno, estas son 3 fotos. Fíjense cómo ya al año siguiente los ponds, que le llaman ellos, las lagunas, ya estaban llenas de agua, el proceso de sucesión secundaria ya se había iniciado, y en el 2011, ese fue en el 88, perdón. En el 2011 ya estaban así el bosque recuperándose. Estos son los palos, esos que se llaman snags, en inglés, que son los muertos en pie. ¿Cuál es el problema que tenemos con este bosque que va a resurgir? Que todos tienen la misma edad. Imagínense que en Buenos Aires tengamos todos la misma edad, tenemos una edad reproductiva que la pasamos, todos vamos a tener la misma probabilidad de tener gripe en el invierno y la población va a desaparecer en cualquier momento. Eso fue lo que pasó. 20 años después se hizo en Yellowstone, en Jackson Hole, en el 2008, ¿cómo le llaman eso? Unas lecciones aprendidas. Y ahí llegaron y todos dijeron su verdad. ¿Por qué? Porque las universidades, desde hacía el año 60, que venían diciendo, guarda con esto, estamos siguiendo el rumbo equivocado, nos estamos equivocando. Bueno, yo tuve oportunidad porque me habían invitado a participar de esto y realmente uno conoce a los norteamericanos y dice, oh, usted es gente educada. Bueno, ahí había gente muy sacada y eran los viejos guardaparques que sabían que necesitaban fuego y que no les habían dado, prácticamente no le habían llevado el apunte delante. Pero ahora estaban retirados, entonces nadie le podía decir nada, porque como en todos los lugares del mundo, si usted dice que está todo mal lo que hace el gobierno, lo mandan a Ushuaia, lo mandan a otro lugar, etcétera, etcétera, y allá pasaba lo mismo. Lo que se protestaba lo mandaban a Alaska, un parque por allá para que no jorobara, etcétera, etcétera. Y lo que se hizo fue sacar este libro, que es The Wildfire Reader, que es un compendio de lo que mitos y realidades. Los mitos que dice la gente y la realidad científica.
y se llamó una centuria de políticas forestales fallidas. Es decir, toda la propaganda que habían hecho ellos, de los oyogis, de que usted es el que prende el fuego, tiene que apagarlo, porque el fuego, porque esto, el otro, eran todas mentiras. Y ahí lo que hacía este libro está, que dice, el mito era tal, la realidad apoyada de paper científicos. Bueno. Este es bastante interesante. Cuando yo les estaba contando a los señores académicos recién, que cuando yo fui por primera vez a Estados Unidos, entré a cursar Fire Ecology y Prescribed Burning. ¿Qué más prescrita? Era miércoles. Una antorcha, un equipo y a quemar al bosque. ¿Qué pasaba? Que en las universidades, en la academia, sí se permitían hacer estas cosas porque se necesitaba generar conocimiento que no estaba. Entonces, una de las cosas primeras que tuvimos que hacer fue en el vértice, aquel allá arriba, a la izquierda, el ciervo de cola blanca. El ciervo de cola blanca se estaba quedando sin hábitat. ¿Por qué? Porque el alimento del ciervo de cola blanca es un arbusto que se llama Ceanothus. Ceanothus, bueno, pero no solamente eso, sino que habría que abrir el bosque, porque si no se lo comen los predadores, lo agarran así. No tiene lugar ni para vista, ni para escape, ni nada por el estilo. El carpintero, como yo les dije, los carpinteros anidan solamente en snag, o sea, en muertos en pie, donde pueden picar la madera más fácilmente porque es más blanda y tienen todo su ecosistema alrededor de eso. Este es un caso muy importante. El escarabajo de la corteza, en el parque, no en Yellowstone, pero en Grand Teton, lo que se dieron cuenta es que había, yo lo aprendí hace poco, se llama estallido de insectos. Estallido de insectos. En los bosques de pino radiata, no. Bueno, no ponderosa, sino el lodgepole pine, es, bueno, otro pino, ya me voy a acordar. ¿Y qué pasaba? Que esta lechucita, que está acá al lado, solamente anidaba en lugares quemados, en parches de bosque que estaban quemados. Al no permitir las quemas, desapareció la lechucita y estos se levantaron, pero rápidamente. Las osas grizzly, eso fue de la Universidad de Alberta en Canadá. Lo que descubrieron fue que las hembras de las osas grizzly no podían quedar preñadas. Empezaron a estudiar y era que ustedes saben que hay especies de pino que tienen los conos que se llaman serotinos. Los conos serotinos son los que se abren con un impulso, en este caso de fuego. Ese impulso de fuego les daba la posibilidad de abrirse y generar las semillas que tienen un alto contenido de estrógeno y podían quedar preñadas. Sin eso cambiaban su hábito alimenticio y no podían quedar preñadas y las poblaciones bajaron. Entonces hicieron en la Universidad de Alberta un montón de pruebas de quemas prescriptas y donde estaban las quemas hechas, las poblaciones aumentaban. Lo mismo pasó con el símbolo de los norteamericanos, el pavo de Navidad. Bueno, esto ya es en Florida. Al suprimirse todos los incendios, el pavo es como, digamos, dentro de los animales, como si fuera un Boeing 747. Para poder ir entre árbol y árbol necesita una distancia muy grande para poder volar y también para lugares de percheo. Esos lugares, al cerrarse el bosque, al densificarse, no podía ver y desaparecía el pavo. Era muy fácil cazado por los pumas y el lince. Y tenemos, este es el pino de hoja larga, que al quinto año, ustedes saben que Florida es una región muy, pero muy húmeda, al quinto año necesitaba un fuego para quemarle, un Septoria esícula, que es un hongo que le crece acá en el vértice. Si no pasaba ese fuego rápido y quemaba el vértice, el pino se moría. Entonces, pasando el fuego, al año siguiente se recomponía, las hojas crecían y podía seguir su rumbo. Y lo último, esto nos pasó a nosotros también, es la famosa
martineta de California, una codornices en realidad, de California. ¿Por qué? Porque hasta, para hacerlo rápidamente, nosotros creíamos que los fuegos, nosotros hacíamos fuegos que son muy suaves, sencillos, pero hay especies que necesitan fuegos muy fuertes para crear ese hábitat. Lo estamos viendo en las yungas. Antes decíamos que lo peor que le podía pasar a un bosque era la fragmentación. Ahora decimos que la fragmentación es lo mejor que puede haber para proteger la biodiversidad. Y lo vimos en las yungas con los ensambles de aves, de distintas aves, y lo mismo está pasando con esa codorniz. Bueno, en los ecosistemas naturales o los manejamos o los conservamos. Conservar no implica intangibilidad, manejar no implica explotar. En términos agroecológicos, lo que tenemos que hacer de cada uno de los ecosistemas es tratar de cómo funciona el ecosistema y cuáles son cada uno de sus procesos dinámicos que en ellos ocurren, que llaman disturbios. Cuando a alguno de ellos le impedimos el desarrollo de alguna función o cuando se excluyen algunos disturbios naturales, tienden hacia las monoculturas, como vimos en el caso de Yellowstone, ser más susceptibles a enfermedades de plaga o alterar la capacidad reproductiva. Manejar, ya lo saben ustedes, no se los voy a repetir, pero es aplicar el conocimiento y la información ecológica y económica para una correcta toma de decisiones. En general, lo que se hace es en el momento de máxima producción, ahí nosotros intervenimos como personas. Entonces, en síntesis, la conservación tiende a garantizar el ecosistema esté no se aproximen a su situación climática y el manejo aplica el conocimiento para el máximo retorno económico y productivo. De esa manera, tanto la conservación como el manejo pueden llegar a un equilibrio donde se llega a la sustentabilidad. Y esto no es un chiste, esto es simplemente el paisaje de Yellowstone como se debió haber manejado, que es parecido a lo que yo le mostré al principio cuando vi áreas dentro del paisaje forestal donde hay lugares quemados, hay rodales muy productivos, rodales que están creciendo, rodales que están recién quemados, etcétera, etcétera. Estos son los parches como si fuera una sociedad humana, donde hay chicos, hay grandes, hay medianos, los que producen, los que no producen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto simplemente es porque hay que conocer el rango de variabilidad natural del régimen de incendio de cada uno de los lugares y porque el único factor que el hombre puede manejar es la biomasa vegetal. Los demás, la temperatura, el viento, la humedad, etcétera, etcétera, están por afuera de nuestra capacidad. Manejar el combustible, ¿qué hay de esto de manejar el combustible? Es poda, raleo, quema, pastoreo, triturado, chipeado, combinaciones de distintas técnicas. Esto simplemente aquella es una foto de lo que está pasando hoy en la Patagonia. Los rodales y las plantaciones que hicimos, Alberto fue uno de los que promovió. Si no están manejadas, vamos a andar muy mal. Hay que manejarla a través de podas, raleos, inclusive con quemas prescritas, y este es el estadio cuasi ideal que se asemejaría a lo que es un bosque manejado por la propia naturaleza. Vamos un poquito al tema de las quemas prescriptas rápidamente, no quiero aburrirlo. ¿Por qué no se difunde esta técnica en Argentina? Hay gente, tenemos excelentes técnicos, profesionales, el número es escaso, pero yo les cuento, no sé si ustedes saben, que Parques Nacionales tiene excelentes personas que saben hacer quemas prescriptas. Y las hacen en algunos parques nacionales que necesitan fuego, y no lo sabe nadie de la sociedad. Porque si lo llegan a saber, les corta la cabeza al presidente del Parque Nacional. Entonces hay una clara presión de la sociedad respaldada por los medios de comunicación y de gobernanza para prohibir. Por ejemplo, en Córdoba están prohibidas. Las quemas prescritas están prohibidas en Córdoba. Es lo peor que le pudo pasar a Córdoba, prohibir las quemas prescritas. ¿Por qué? Porque sacaron el ganado que reducía la cantidad de biomasa
y sacaron las quemas. Entonces ahora, cada vez que se quema absolutamente todo. Sin embargo, en el mundo, fíjense, y hoy le decía a Jorge Recalde, que Finlandia tenía un programa de quema prefita hasta el año 90. A partir del año 90 la suprimieron los ecologistas, dijeron que no, que arruinó el suelo, que Bueno, todo eso. Lo cual no es cierto. Ahí está el especialista en suelo. Lo cual no es cierto. Pero recién pasaron 20 años en que se dieron cuenta de que los bosques esos necesitaban quema. El problema fue que nosotros los humanos no vivimos 300 años, vivimos 80. Y todos los que sabían quemar se habían muerto. Y estuvieron llamando a gente de otros países para que les vuelvan a enseñar a quemar. Y con eso lograron el sello de la FSC para certificar la madera que tenían. Y en Estados Unidos, como podemos querer o no querer, pero tontos no son, hicieron un programa de quemas prefita en cada una de las universidades. Empezó con Oklahoma, pero siguieron en Idaho, en Washington, hay un montón, para enseñar a la gente a hacer quemas prefita. Quiero decirle dos cosas. La quema prefita no es lo mismo que la quema controlada. La quema controlada es voy, pum, prendo para que haya más verde para los animales. La quema prescripta tiene objetivo de manejo, es como hacer una receta a un médico y decir, bueno, esto es para esto, para esto, para esto. La voy a hacer con tales condiciones de humedad, de temperatura, la altura de llama tiene que ser tal. Quiero bajar la carga de biomasa en tantos kilos por hectárea, etcétera, etcétera. Es más complejo de lo que nosotros decimos. Bueno, ¿cuál es el escenario actual? Hay cambios de uso de la tierra, agriculturización, deforestación, cambios en regímenes de fuego, cambios migratorios desde hacia la interfaz urbano-rural, que es lo que se está quemando ahora, el famoso cambio climático global, que no impacta tanto, pero bueno, hay que ponerlo porque si no, no salís de ningún lado. No existís, sino decir que... Política de manejo de fuego para ecosistemas naturales y agroforestales errática. Ahora les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿hay mayor o menor número de incendios ahora que hace 25 años? Todos me van a decir que sí. Qué lindo, ¿te imaginas alguno de tus alumnos que te diga el Recalde está desaprobado? No, todos los trabajos científicos hechos por gente seria, por Andela, en la NASA, por Science, ya que hay menos incendios que antes. Ahora uno dice, pero ¿cómo si está todo el día aparecen en los medios que nosotros vemos? Ahora, la realidad no es así. Y cuando uno se pregunta, ¿cuál es el continente que más se quema? El que menos oyen hablar de incendios. África quema 250 millones de hectáreas por año y no pasa absolutamente nada. Y mantienen, cuando ustedes ven los news, las sabanas con los arbolitos, bueno, eso es todo mantenido por fuego. Todo mantenido. No, esos esquemas naturales, no, hay de todo. Sí. O sea, eso es como la propia naturaleza gestiona el sistema, eso es lo que estoy diciendo. Esto estoy diciendo de la cantidad de fuego que hay en el mundo. Ahora, es un poquito de mentirita esto, dice, excepto en algunos ecosistemas forestales o matorrales con doseles muy cerrados y cercanos a urbanización. Y este sí es el problema que tenemos ahora. Bueno, ¿por qué existe la percepción de lo que dijo Jorge de cada vez más incendios de vegetación a nivel local? ¿Y por qué los estados gastan cada vez más plata? Esto se resume en, hay una visualización mediática y social de los incendios en el ambiente donde ocurren, en o cerca de la interfase urbano-rural. Tienen todos en común la excesiva acumulación de biomasa y el continente incremento de incendios. Está demostrado que la prensa en particular y los ciudadanos en general reaccionan muy favorablemente a las acciones de la gobernanza que implican grandes despliegues de recursos humanos y gasto en materiales y equipo para combatir eso. Faltan aviones, falta esto, falta lo otro. Bueno, la ciencia ha demostrado que por cada un peso que se invierte en tareas de prevención se ahorran 50 en futuras actividades de supresión. Pero
La sociedad, a pesar de eso, prefiere gastar 50 en supresión y no valora el ahorro de uno en gastar supresión. Y nos ha pasado en la provincia de Chubut cuando cuando están los brigadistas de incendio en tierra haciendo tareas de prevención, están perdiendo el tiempo ahí, tendrían que estar preparados para el verano. Bueno, eso tenemos que solucionarlo como sociedad. Bueno, y es bárbaro. Bueno, yo acá puse el tema grave que nos estamos teniendo ahora y que es los cambios en el continente, lo que es esa interfaz urbano-rural, que es lo que más se quema. Esto sí se está quemando más. Y hay dos casos. Uno, migración rural desde áreas de interfaz hacia ciudades, son cambios radicales en el uso de la tierra de este área. Por ejemplo, ganadería intensiva hacia recreativa de uso temporal. Y el segundo es la migración permanente de nuevas áreas de interfase. Se da en Canadá, en Australia, en nosotros, en los que van a Bolsón, Nestlé, etcétera, etcétera. Cada vez la gente se mete más en el bosque. Y en otras ciudades, que por eso hablé de incendio de vegetación, por ejemplo, en Puerto Madryn, que les voy a dar un ejemplo ahora. Esto es lo que pasaba en Europa hace 100, 80, 70 años, más o menos. Allá tienen el pastor de ovejas y de cabras, y ese mantenía la vegetación. ¿Ahí? Gracias. El pastor de cabra que mantenía la vegetación muy baja continuidad de combustible, y con eso no había posibilidades de que se produzcan grandes incendios. ¿Qué pasó? Ese viejito se murió, los hijos se fueron a las ciudades y las granjas esas terminaron siendo lugares de fin de semana, donde la vegetación, nos guste o no, sigue creciendo. Entonces ahora los españoles hablan, pues hombre, de los incendios de quinta y sexta generación y séptima y tal. No existe eso, existe que cada vez tienen más biomasa y cada vez se van a quemar más, simplemente. Fíjense la evolución de las áreas de interfaz urbano-rural. En los Estados Unidos, en el 1960 tenía 180 millones de habitantes y 6 millones vivían en áreas de interfaz. En el 2012, 350 millones vivían 120 millones en áreas de interfaz. Ojo que lo mismo nos está ocurriendo a nosotros. Por ejemplo, en el Bolsón y alrededores, que es donde se quemó ahora, en el 1980 había 5.000 casas contra 3.000 en interfaz. Y ahora hay 6.000 a 6.000, prácticamente hay la misma cantidad de casas. Lo mismo en Joda, no tengo los datos, también en Puerto Madryn, porque es importante que les pase esto. Este es un trabajo de tesis doctoral que está terminando una investigadora que trabaja conmigo, pero creo que es importante que lo tengamos porque a veces nos da los medios nos dan datos muy crudos y como sociedad no los tratamos o no intentamos digerirlo como corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, lo que está en amarillo y en rojo son áreas de interfax e intermix, que es una discusión técnica, pero supongamos que es lo mismo. Nosotros analizamos toda esa área de ese rectángulo que está ahí y ese lugar concentra el 96% de todas las casas y registra el 77% de todos los incendios, que son por causas humanas. Pero fíjense que en superficie ocupa el 6,4% de la superficie. Es prácticamente ínfimo, estadísticamente, comparado con otros incendios que se producen. ¿Por qué? Por rayos. Pareciera que no, pero cuando nosotros con mi señora estuvimos en Estados Unidos, fuimos a una pantalla gigante como esta y mostraban en tiempo real dónde había tormentas eléctricas en Estados Unidos. Entonces ahí sabían dónde tenían que intervenir rápidamente por si había algún tipo de incendio. Bueno, eso lo tenemos ahora en la Argentina, lo maneja una investigadora de CONICET. Y este es para que vean, esto lo habíamos hecho nosotros allá a mano izquierda, desde el CIEFAP, cuando yo trabajaba ahí hace muchísimos años atrás, en el 2004, la cantidad de incendios por rayo que había habido en el Parque Nacional
los alerces. Y estos son imágenes de la cantidad de incendios que llama la plataforma Georrayos, entre las 15 y las 23 horas del 31 del 1 del 2021. A la derecha se muestra otro día, pero entre las 6 y las 4. Fíjese la concentración infernal de rayos que ocurren en la cordillera Patagónica. No todos producen lluvias. Hay rayos que son secos. Entonces, pero sí prenden. Y lo que pasa es que el fuego se descubre 3 o 4 días después, cuando ya es tarde para atacarlo. Bueno, yo quería decirles que a pesar de que el 77% ocurre en las ciudades, la superficie afectada es muy pequeña. Y vos tenés uno causado a lo mejor por un rayo que te ocupa un 80% de toda la superficie. Por eso hay que jugar con las estadísticas es bastante particular. Bueno, acá tienen lo que habíamos hablado de los incendios. Este es un corte de la cordillera a la altura más o menos de Esquel. Ahí tienen todo el bosque andino patagónico, el ecotono bosque estepe y la patagónica, y la cantidad de incendios. La frecuencia es muy alta en la zona esteparia y es muy baja en la zona de más hacia la costa. Pero la severidad es muy alta cuando ocurre en esa zona y muy baja cuando ocurre. Y acá es simplemente un árbol que sobrevivió para que vean que regularmente los incendios ocurrieron. Bueno, acá no sé si se nota bien, es 1715, 30, 1813, 1830, y después allá este es 1879 y después hay otro de 1914. Es decir, en esta área, más o menos por acá, los incendios cada 60, 70 años vuelven a la van cambiando, produciéndose en muchos lugares, y eso hace que las poblaciones se vayan teniendo una dinámica particular. Esto también es temporada de incendios, y esto lo digo porque hay mucha gente que va de Buenos Aires a vivir a la zona esa y dice, ¿por qué si yo en Buenos Aires tengo árboles, tengo esto y lo otro y no hay incendio? Simplemente viendo un climodiagrama, que es el ploteo de las temperaturas y las precipitaciones durante por lo menos 30 años. Entonces me da esto. Eso me da la estación de incendios que empieza en noviembre y termina en abril. En esta época termina porque empiezan las lluvias en la Patagonia. Buenos Aires prácticamente no tiene. No quiere decir que no haya incendios. Los hay y hay, pero no tiene un régimen de incendio como el de la Patagonia. Y si se fijan en Córdoba, van a ver que el mes que viene empiezan los incendios y se terminan. ¿Por qué? Porque acá hay un déficit de precipitación y una sequía estacional. Entonces eso también sirve para los manejadores de recursos. Y bueno, los recursos en verano los tenemos que llevar al sur, los recursos en invierno tenemos que llevarlos. Que es difícil que entiendan. Bueno, ya voy terminando. Esto, ¿saben qué es? Esta es una foto de un satélite espía de un amigo de Héctor del Valle. Se lo regalaron de Puerto Madryn en el 1967. Bueno, por ahí no se ve bien, pero todos los campos estaban pastoreados. O sea, está lleno de ovejas en esa época. Entonces yo digo que la oveja era el mejor brigadista forestal. Porque al no haber continuidad, pasaba esto. Esta es foto de un rayo. Este es un rayo caído en Puerto Madryn. Al no haber continuidad de pasto alrededor, el rayo quedó ahí. Ahora que que desaparecieron las ovejas de la Patagonia, prácticamente. Esto es Puerto Madryn. Puerto Madryn tiene hoy 150.000 habitantes. Ahí tenía 6.000. Tiene 150.000. Y hay un montón de barrios en áreas de interfaz urbano-rural, no solamente el Bolsón y Esquel y la cordillera tiene áreas de interfaz, también tenemos áreas de interfaz ahí. Y allá arriba hemos tenido incendios que se han quemado la casa, ¿sabés de quién? De Mónica Bertiller y de Jorge Arias, por cabezones de decir, no, yo quiero que la plantita esté al lado de la casa. Bueno, se te va a quemar, y se quemó. Bueno,
quiero hacerles notar que hay tecnologías hoy, esto lo pueden ver ustedes, entran a Silvis Lab, un laboratorio de Estados Unidos, donde le da cuáles son las áreas y el peligro de los fuegos de interfaz urbano-rural, en todo el mundo. Esto es Puerto Madre. O sea, el casco urbano no va a pasar nada, guarda con esto, mucho cuidado con aquel que está más oscuro. Es decir, está la tecnología como para decir, bueno, estamos en una temporada de incendio peligrosa, apostemos los recursos en donde pueden producirse los incendios. Y en la cordillera, ni les cuento. Esto es nuestra cordillera patagónica. Entonces, después buscamos al pobre gaucho infeliz, que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver, pero como nos encanta que ruede la cabeza de uno, aunque no tenga la culpa, fíjense, esas son todas casas. Acá lo van a ver un poco. Son todas casas entre medio del bosque. No hay lugar donde salir. 6 meses de sequía todos los años. Ya se sabe que eso se va a dar. No hay forma de cambiar. Sí, lo que se puede hacer es hacer acciones preventivas. Alrededor de la casa, 50 metros, cortar toda la vegetación, tener húmedo. Digamos, las cuestiones preventivas se pueden hacer. No es que no queramos que la gente vaya a vivir, que vaya a vivir con las precauciones que hay que tener para vivir en esos lugares, con áreas de salida, con lugares más amplios de reunión, etcétera, etcétera. Bueno, esto es... Sí. Ahí pone bosque de pino. El pino no es nativo. ¿En qué medida eso influye en la presencia de incendios? Excelente pregunta. No, nosotros hicimos una tesis doctoral la hicimos con un chico, Lucas Bianchi, y vos sabés, bueno, les cuento que Taboada era muy fanático de las publicaciones en el exterior. ¿Cuántas tiene? No, tiene que tener 15, decía, si no, y tiene que tener en la revista el Q1, porque si no, no entra con ICEN. Bueno, cultura con ICEN. Bueno, no, lo que hicimos fue dos cosas. Primero, hacer una comparación entre la inflamabilidad de las distintas especies, de la Patagonia, inclusive los pinos. Bárbaro. Encontramos que el pino no era el más inflamable de todos. No, tampoco era el menos. Había especies nativas que eran más inflamables que el pino. Bueno, mandamos a publicar, como vos hacías y como todos hacíamos, y 3 reviewers, uno de Portugal, uno de Canadá y uno de Estados Unidos. Señores, dice, están cometiendo un error. No es que está mal el trabajo que hicieron, pero ustedes están tratando de escalar la inflamabilidad a nivel hoja y en el laboratorio a la inflamabilidad a nivel del paisaje. Y hay muchas pruebas y hay muchos papers que indican que un pino con la misma inflamabilidad dispuesto horizontal y verticalmente de distinta manera arde de manera distinta. Entonces, dice, eso no está mal lo que hicieron, lo vamos a publicar, pero tienen que poner en la discusión que eso no es escalable a nivel de paisaje. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno le dice, no, están los pinos que son exóticos, sí, son exóticos, pero si están bien manejados, como nos pasó a nosotros, y tenemos un paper en la zona de la Z en Esquel, si la densidad está a hasta 550, 600 árboles por hectárea, pasa el fuego y no pasa absolutamente. Con 900 árboles por hectárea se quema absolutamente todo el rodaje. O sea, el manejo es la clave de todo, reducir la biomasa. Y esto es, porque esto lo han estudiado mucho en Estados Unidos, y es el riesgo de incendio como una patología socioecológica, lo pone. Y tiene su razón. Dice, el riesgo de incendio puede ser considerado como una patología socioecológica, ya que el conjunto de las condiciones ecológicas, por ejemplo, la excesiva acumulación de biomasa, y sociales, la intolerancia al fuego que tiene nuestra sociedad, debían el curso natural de los incendios de lo que sería deseable o saludable para el ecosistema. La solución al problema del riesgo de incendio requiere de la interpretación del funcionamiento de cada uno de los ecosistemas con sus sistemas humanos y naturales acoplados. La creación de redes sociales y la participación activa de todos los actores involucrados, y acá me refiero a ciencia, gobernanza y sociedad,
podrán permitir planificar escenarios posibles para reducir el riesgo y restaurar el fuego en aquellos ecosistemas que sean propensos. En resumen, nosotros como miembros de la sociedad, ya seamos políticos, jueces, periodistas, científicos o simplemente ciudadanos, tenemos el deber de comprender y aceptar que la naturaleza tiene y funciona con sus propias reglas no escritas desde hace millones de años, y que estas reglas muchas veces no se ajustan a lo que a nosotros nos parece que debe ser como sociedad. Punto. De manera especial, y para aprender a manejar los incendios y disminuir sus riesgos potenciales, debemos abandonar el enfoque actual reactivo, centrado en aumentar y mejorar la actividad de supresión y combate, y concentrarnos en acciones proactivas de prevención y manejo de fuego a escala de paisaje, en especial en las áreas de trabajo urbano. Si nosotros así lo hacemos, en Estados Unidos hay miles de ciudades que son ciudades seguras contra el fuego. ¿Por qué? Porque aplican esto. Pero solamente aparecen en los diarios aquellos como Hollywood, donde la política la dictan los actores y no los científicos. Es que es así. O no hay ningún juez acá, no me van a denunciar. Pero no. Ustedes se acuerdan que hace 3 años atrás se quemaron 511 casas en el hoyo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué pasó con esas 511 casas? A mí me tocó ser testigo. Había una empresa que se llamaba Forestales Puyén, ¿vos te acordás? Y otra que se llamaba Manosa, maderera, ¿te acordás, Alberto? Maderera del noroeste social. Tenían el aprovechamiento del bosque nativo y tenían que forestar por fuera del bosque nativo para compensar lo que se llevaba. Pues bien, la empresa un día quebró. Y el señor juez dictó no innovar. Pero el bosque no le hizo caso. Y siguió creciendo y creciendo. Y después de 30 años era imposible andar por ahí. Hasta que un día se quemó y se quemaron todas las 511 casas que le dio. Por eso a veces la justicia, yo lo puedo decir, la justicia ambiental, que hablan de un montón de cosas y no entienden cómo funcionan los ecosistemas. Señores jueces, aprendan cómo funcionan los ecosistemas primero. No dejaban entrar ni salir a nadie. Era unos bloques de árboles que no se podían ni entrar. Bueno, se quemó y se quemó toda la... Una medida de no innovar es un desastre en cualquier cosa. Bueno, lo dejo para los abogados, porque yo no me gusta meterme en eso, pero cada vez que aparece un abogado ambientalista a mí me da tirria, porque digo, esto opinan sin... Pero ¿sabes qué? Hay que hacerle cursar ecología básica 5 años. Bueno, los desafíos a futuro, ya termino, que involucren a la ciencia, la gobernanza de la sociedad. Necesitamos mayor participación de los institutos de investigación en proyectos que tiendan a comprender el rol del fuego en cada ecosistema, ayudar a resolver problemas y necesidades de las autoridades de manejo de recursos. A veces el que maneja el recurso no tiene ni idea. Mayor integración con grupos internacionales que trabajan en el mismo tema. Aportes recíprocos desde las instituciones académicas a las instituciones de manejo de recursos. A veces no son tantos. La Argentina tiene mucha información, tiene meteorólogos y de primer nivel a nivel mundial, y cuando ocurre un incendio o cuando por los índices de peligro dice acá va a haber un incendio en los próximos días, nadie le lleva la punta. Y mejorar la comunicación del fuego y sus efectos al llegar con el mensaje a los decisores y a los medios y a la sociedad. Entre todos deberíamos apoyar toda acción de prevención que permita reducir el riesgo de incendio y mitigar los efectos en caso de ocurrencia, porque el fuego no lo vamos a extinguir, no es un enemigo que hay que vencer. Eso. Bueno, y las conclusiones simplemente es que mediante, y esto nos ayudó Alberto Torres bastante, eso lo queremos transformar en esto. Leña para el gran calor. Yo les digo con vergüenza, en la provincia de Chubut importamos leña del Chaco para darle a la gente del interior y se nos queman los bosques. Y hemos demostrado, estas son casas hechas con residuos de raleo,
son como si fueran ladrillones así, que están hechos y dentro de esto está la misma vivienda. Esta casa tiene 23, 24 años. Está impecable. Vienen los ingleses y dicen, te la compro ya, decime cómo hago para cargarla en el puerto de Madrid. Es cierto, o sea, tenemos las cosas, pero no sé, no quiero decir que somos argentinos. Bueno, y nada más. Cualquier cosa, cualquier duda, las preguntas que quieran, estoy a disposición. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Ah, pero mirando a la vaca, y fui muchas veces a Diego. Y uno de lo primero que hizo acordar, que me explica por qué no tuve la suerte de ver un green remate en ese momento en particular. Pero quería comentar que la problemática del desarrollo versus la producción que ha sobrevivido está, por ejemplo, no sé si ha visto la serie Yellowstone en Netflix, que básicamente es una pelea entre rancheros y developers. Los tipos le van a crear un barrio cerrado, le van a generar una serie de cuestiones, y ahí está muy, muy patente. Y en realidad quería puntualizar el hecho de que fuimos contemporáneos sin saberlo. Pero en particular en la Patagonia, le quiero preguntar, la presencia de guanacos. ¿Cómo? Tengo números que me asustan de millones. ¿Y cómo están conviviendo y cómo están afectando? ¿Tienen algo cómo están impactando sobre todo en el ecosistema forestal? En el ecosistema forestal prácticamente no impactan porque son más bien de estepa. Pero sí, hay un problema con ONGs que compran los campos por 2,50 pesos y yo tuve un problema grande con rewilding, lo voy a decir, no tengo ningún drama, pero este problema que yo tuve fue por una cuestión en el Chaco. Ellos querían traer el búfalo de agua porque decían que hacía el mismo trabajo que el fuego. Entonces yo hice un artículo que lo publicamos en una revista científica, de que si bien los dos consumían biomasa, los efectos eran totalmente diferentes. Entonces fueron al CONICET a pedir que me sancionen por haber hecho esa publicación. Y en la Patagonia lo que están haciendo, esto me hago cargo, no sé, de lo que digo, están haciendo desaparecer todas las que son fibras naturales. Si uno ve la composición de quienes bancan a esa fundación, ve que hay gente que tiene intereses, jeques árabes, en que se desarrolle industria textil por fuera de las fibras naturales. Entonces, ¿qué más barato que comprar un campo en la Patagonia, decir que lo vamos a rewilding, que lo vamos a dejar natural? Entonces ahora hay pumas, hay zorros, hay de todo, que se comen, porque lo más fácil para el puma es comerse una oveja y no un guanaco que lo corre. Esa es la pelea. Y el guanaco, estamos teniendo problemas tremendos en la Patagonia, estamos desapareciendo los productores laneros de la Patagonia. Es un tema muy grave que yo creo que se podría solucionar en parte si nosotros ponemos los campos ganaderos a producir bonos de carbono. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajos que nuestro profesor en común, Alberto Soriano, nos enseñó. Hay muchos pastos en la Patagonia, y lo hemos estado viendo últimamente, que necesitan, bueno, no es ninguna para la gente de la academia,
que necesitan ser comidos para producir más, para que haya más biomasa. Y eso podría convivir, una estancia que tenía 6.000 ovejas baja a 3.000, pero esos 3.000, el resto lo hacemos que acumule carbono y ese carbono lo vendemos a una empresa de afuera. Hay que hacer toda la ingeniería esa, que es posible, que esto Alberto me va a ayudar. Nosotros desde el CIEFAP fuimos el primer instituto de Latinoamérica en hacer un proyecto de captura de carbono que se llamó Prima Clima. ¿Y saben dónde terminé? Internado en el hospital italiano con un infarto, sí, porque la gobernanza y los medios no creían, decían que mandaron gente de Greenpeace a ver por dónde nos robábamos la madera que se la iban a llevar a Alemania. Entonces, no, y era captura del bosque por fotosíntesis y que quede ahí como captura de carbono. Bueno, no hubo forma de explicarla porque nos mataron por los medios. Pero bueno, Alberto se acuerda bien porque está... No, bueno, pero ahora no, es una anécdota, pero se las quiero contar. 2 años atrás me encuentro con la senadora Gladys González, no sé si ustedes la conocen, y me dice, en Mendoza en un congreso, me dice, ¿no me acompañás al tema de carbono? No, le digo, ¿qué querés, que me infarte de nuevo? No, me dice, va a estar bueno, qué sé yo. Cuando fui, me enteré que había casi 4.000 proyectos en el mundo y giraban cerca de 5.000 millones de dólares por año, y que una partecita de eso lo podríamos tener nosotros acá, si hiciéramos las cosas bien, si pusiéramos, digamos, todo lo que hay que poner en sentido de la cabeza y estudiar el tema, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una materia todavía pendiente. Sí, pero con la potencialidad que tenemos, es poco. Sí. Creo que, Miguel, hoy dijiste algo bastante importante, que es la educación. Yo hoy comenté que estuve en el sur y en el Parque Nacional Los Alerces, los guías decían exactamente lo opuesto a lo que usted nos acaba de poner acá. Sí, pero lo que pasa, bueno, no puedo ser soberbio, pero 40 años de estudios científicos. Ellos no tienen esa formación y hay que dársela así. Cuesta mucho. Nosotros tenemos el primer doctorado en América Latina y la CONEAU, aceptado por la CONEAU, etcétera, etcétera. Me acuerdo que la primer presentación la evaluaron los arquitectos y decían, pero el tema del fuego se va a terminar en 2 segundos, tienen que buscar otra cosa. Bueno, después pedimos que cambien los evaluadores y salió. Pero sí, es una cuestión de educación. Ahora, no es una pelea argentina, es una pelea mundial, porque en otros países también están los mismos intereses y las mismas cuestiones. Lo que dije de Hollywood no es banal. Hay ciudades, por ejemplo, en Arizona, en la Universidad de Flagstaff, está toda la ciudad diseñada, preparada, es una ciudad preparada para el fuego, nunca va a tener ningún incendio. Sí, totalmente. Y tienen mucho predicamento. Esa es y tienen gente que los banca desde las prensas, desde las grandes diarios también. Entonces, bueno, es una pelea un poco desigual, pero yo creo que hay que darla. No me quiero poner en la piel ni de... ¿Cómo es que el que dijo que pur si move Galileo? Pero bueno, estamos en una cuestión, más en el tema fuego, que la mayoría de las cuestiones son contraintuitivas. Ese es uno de los temas grandes, ¿no? Miren que se destruye, y fíjense, en el diario La Nación, del 5 de junio del 2022, el primero de marzo de 2022 hubo un gran incendio en el parque
en los esteros de Liberá. ¿Te acuerdas? Ecocidio, A los 3 meses era un vergel. Entonces, Germán de los Santos, del Diario de la Nación, sacó un artículo con el vergel, todo, gracias a quién, a nadie pone. Está el artículo, yo lo uso a veces para comparación. No reconocer que realmente el fuego ahí es un disturbio necesario para renovar el ecosistema. Nada, gracias. Bueno, realmente nos ha movido un poco el esqueleto con esto, porque claro, el concepto que uno maneja normalmente es el concepto intuitivo, que si prende fuego los árboles, perdés el bosque, y esto demuestra claramente cómo es realmente la cosa. Y bueno, después lo que decías del rewilding, creo que era rewilding la superpoblación de pumas, por ejemplo, en la Patagonia, que bueno, uno escucha por ahí algo, pero ahora resulta que nosotros tenemos unas ovejas por una prueba de un producto en el medio de Chubut, en Las Plumas, y entró un puma y se morfó todas las ovejas, las mató. Y entonces después le expliqué, no, lo que pasa es que es impresionante la cantidad de pumas, uno en carne propia los sentí. Imagínate las ovejas que matarán para que llegue a ocurrir eso. Un comentario más mío, lo que cuando hablamos de, esto es por ahí es interesante. Bueno, con las quemas, yo estuve en Sudáfrica, viví en Sudáfrica un tiempo, y los boys, que eran los morochos, quemaban. Cuando llega la primavera quemaban, estaba todo quemado. Después en el verano eran unas praderas impresionantes, que si no son unas cosas amarillas y secas, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay fuegos que están bien, pese a que sean criticados. Así que bueno, un poco se redondea lo que vos decís, que me parece que hay que defenderlo, hay que difundirlo y ver si, no sé, por de pronto vamos a subir esta charla a la página nuestra y vamos a tratar de avanzar como se pueda. Carlitos, vos querías hablar. ¿Querés sentado ahí? No, gracias por la charla, muy interesante. Yo lo que saco de todo lo que dice usted es algo que hace mucho tiempo muchos venimos diciendo, que hay que separar la ciencia de la gestión y de las otras cosas. Entonces, acá se legisla sin conocer. Entonces, y se toman medidas. El otro día fui a una charla, estaba este chico Lacha Lázari, y preguntaba a los ganaderos cuánto tardaban en hacer uno, 3 años, que ellos, muchachos, ustedes están equivocados. Para los economistas tiene que ser en 1 año. Entonces, eso es lo que no funciona, querer adaptar. Y yo creo que hay un modelo que es el análisis de riesgo, que es lo que hay que implicar. Que la parte de evaluación es netamente científica. Pero cuando se empieza a impregnar de temas políticos, como ahora que habló de la Patagonia, con lo de la barrera, las ovejas, que vendemos ovejas, ¿cuántas ovejas le venden a Chile? Yo estoy tratando de buscar los datos, pero siempre es un problema de kiosco. Entonces yo creo que lo que hay que divulgar, lo mismo que usted está diciendo, que como dice Jorge, realmente a mí me cambió coco, no tiene nada que ver con lo que uno piensa que es lo que le venden. El problema es que los políticos compran eso, entonces mezclan la política con la ciencia, los datos con las opiniones, y así es como estamos, sobre todo en todo este tema agropecuario. Nada más que eso me pareció muy buena y coincido plenamente con el enfoque. No se puede manejar lo que no se conoce, y este es el problema grave que estamos teniendo en Argentina. Gracias. Nada más, Guillermo, muchas gracias. No, gracias, por lo gracias tuyo. a ustedes. Una pregunta desde los que estamos en forma virtual. No quiero dejar de mencionar a Daniel Salamone, que fue el que me dijo, che, ¿por qué no da una charla? Sí. Edith. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Te quería hacer una pregunta si tenemos tiempo todavía. Sí. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto muy grande escucharte y verte también. Guillermo, ¿podrías elaborar un poquito el tema Córdoba, que dijiste que están haciendo exactamente lo contrario a lo que la lógica dice? Sí, lo puedo decir. Ustedes en Córdoba tienen un montón de investigadores de primerísimo nivel
que dicen exactamente lo mismo que digo yo. Lo que pasa es que están muchas veces silenciados. Si vos dejás un ecosistema que coevolucionó con el fuego y el ganado durante los últimos por lo menos 150 años y le sacás los dos disturbios, el fuego y el pastoreo, la biomasa va a crecer. La biomasa no la podés hacer decrecer por ley. Vos conocés, y vos lo conocés, a Carlitos Kunz. Kunz tuvo el coraje de decir, de enfrentarse al gobernador de la Sota y decirle, mire, usted está equivocado, gobernador. Esto acá hay que dejar que haya quemas prescriptas, hay que hacer, porque él hacía, así sí, siguió haciendo hasta que se jubiló en Santiago del Estero. Y el gobernador le dijo, usted es un lenguaraz, le dice a Kunz. Bueno, está bien. Y ahí se terminó la discusión. Y llevaron el apunte a un bombero que no tenía ni la más pálida idea de esto. Y vuelvo a repetir, hay conceptos básicos, como por ejemplo el considerar los ecosistemas como algo estático, y son muy dinámicos y siguen creciendo. Y van a tener más problemas en Córdoba. No la traje acá, pero si no te hubiera mostrado, a ver, no la tengo acá, pero una que la hizo un argentino, también egresado de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Idaho, que se llama la interfaz universal global, que ustedes pueden meterse acá está, y si se meten lo van a encontrar, porque pueden meterse en el mundo. Acá tenés. ¿Se ve ahí? ¿O me lo podés? No. Pero es interesante, y te digo por qué, Edith. Porque te muestra todas las interfaces que hay. Esta ahí, donde dice geo, serve, Eso, No se está... Ahora sí. Ok. Bueno, fíjate en eso. Andate después despacito, es un mapa global, lo vas bajando en la máquina y enfocate en Córdoba. Y fíjate donde te muestra lo que yo mostré para Puerto Madryn. Bueno, lo mismo está para Córdoba eso. Ajá. Y es muy, muy interesante porque que es este, te muestra, y yo se lo mostré hasta al gobernador de la provincia, porque daba los lugares de Cuyén donde realmente se quemaron. Te decía, esto se va a quemar, y eso es lo que se quemó 2 años después. Entonces, no es que no tenemos la herramienta, que nos sorprendió, como a veces dicen en Chubut, nos sorprendió la nevada en invierno. Puta, digo, que vean en un lugar donde nieve y te sorprende la nevada. Bueno, te fijás así, y en Córdoba vas a ver todos los lugares que se quemaron el año pasado, Edith, y que se van a volver a quemar si no se hacen las medidas correspondientes. Y la medida correspondiente es bajar la cantidad de biomasa. Vuelvo a repetir, es lo único que el hombre puede actuar. No podemos cambiar el clima de Córdoba, como yo lo mostré no podemos cambiar otras cuestiones, pero sí podemos actuar sobre la biomasa. Disminuir la biomasa es la clave. Punto, no hay otra. Gracias, Guillermo. Bueno. Poné de vuelta tu correo en la pantalla. Bueno, ahora lo pongo. Ahí. Está mapeado el mapa del potencial de secuestro global de carbono, y está el capítulo argentino que se hizo con la FAO, con la INTA, con eso, y en gran parte de Patagonia me tocó trabajar en Río Gallegos a mí, cerca de Río Gallegos, en Montevideo, en toda esa parte, simplemente haciendo un manejo racional del pastoreo ovino. Estamos hablando de no hacer cosas sofisticadas, dar descanso a la vegetación. Esto no lo hice yo, son experiencias de la gente de INTA. El potencial de secuestro de carbono está entre 100 y 300 kilos de carbono por hectárea por año. Multiplicar por 3,66, eso te está dando más o menos menos de 1 tonelada de CO2 equivalente por año. O sea, el potencial que tiene Patagonia es enorme, sin hacer cosas raras.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. No hay más preguntas de los muchachos ya, ¿no? Buena pregunta. El umbral crítico de biomasa es para cada ecosistema. O sea, por ejemplo, nosotros, para ponerlo así, en forestaciones de pino ponderosa se dice, y esos son datos de Sudáfrica, de Niels de Ronde, se llamaba el quemador de Sudáfrica, que hay que dejar entre 4 y 6 toneladas por hectárea de pinocha, biomasa, etcétera, etcétera, como para que los nutrientes funcionen, que no se ahogue el rebrote de las plantas, pero depende de cada uno de los ecosistemas. Hay que estudiar cada uno porque son diferentes. Igual que el régimen de fuego, uno es cada tantos años, otros menos, etcétera, etcétera. Bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias.